Señor, gracias por este día nuevamente que nos das. Gracias por permitirnos, Señor, reunirnos el día de hoy acá. Gracias, Señor, porque nos permites aprender más de ti, Dios mío. Te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento, renueves nuestra mente, Señor, y nos ayudes a guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, todo lo que tu palabra nos diga hoy, Dios mío. Te entrego también a mis hermanos, Señor, te entrego este día y este tiempo. Gracias nuevamente por todo lo que nos das y por tu misericordia, Señor. En tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Y la palabra de Dios dice así: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, hermanos, antes de adentrarnos en el texto que hoy nos toca exponer, déjenme darles una breve introducción acerca de dónde nos encontramos o qué es lo que el apóstol Pablo nos ha estado diciendo hasta este versículo 14. En este capítulo 8, el apóstol Pablo nos ha estado hablando de una vida práctica de un cristiano, nos ha estado enseñando cómo es que un cristiano vive, cómo es que refleja la salvación que ha tenido y que ha obtenido gracias y por la misericordia de Dios. Entonces, en este capítulo podríamos incluso llamarlo, y se conoce también como el capítulo del Espíritu. Porque si ustedes se dan cuenta y notan y leen todo el capítulo, el apóstol Pablo ha estado mencionando el Espíritu una y otra vez. Por eso es que se llama o se conoce el capítulo del Espíritu. Entonces Pablo nos enseña que un verdadero cristiano es guiado por el Espíritu y por lo tanto esta guía nos da una seguridad de salvación, una seguridad por la que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los primeros versículos del capítulo 8 nos ayudan bastante a entender qué ha estado respondiendo Pablo, qué nos ha estado diciendo. En el versículo 1 del capítulo 8 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si se dan cuenta, hermanos, aquí Pablo está diciendo que no tenemos, ninguna condenación, y también los cristianos son los que andan conforme al Espíritu. Y por lo tanto, después en los siguientes versículos, el apóstol Pablo se toma la tarea de responder el por qué. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 2, que Pablo nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces es una respuesta del apóstol Pablo diciendo o respondiendo a la pregunta de ¿por qué no tenemos ninguna condenación? Y Pablo acá en el verso 2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esa ley. En el versículo 3 el apóstol Pablo sigue haciendo lo mismo y sigue respondiendo a esta cuestionante. Y dice, y continúa, si se dan cuenta es ¿por qué? Nuevamente, el versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nuevamente ahí nos damos cuenta que el apóstol Pablo está haciendo referencia de por qué no tenemos ninguna condenación. Según el versículo 3 es ¿por qué? Porque condenó el pecado en la carne. Y en el versículo 5 lo mismo. Seguimos, en el versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces nuevamente Pablo sigue respondiendo: ¿por qué no tenemos ninguna condenación? Pues porque nos ocupamos de las cosas del Espíritu y no vivimos en una vida carnal, no tenemos una vida práctica de pecado.
Y el apóstol Pablo, como les mencionaba, sigue respondiendo esto. En el versículo 6 hace lo mismo y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, nuevamente, ¿por qué no tenemos condenación? Porque nos ocupamos del Espíritu, que es vida y paz. Y así, hermanos, como pueden notar, el apóstol Pablo ha estado respondiendo esto, de por qué, por qué, por qué y por qué. Después de hacer estas respuestas, Pablo hace una especie de conclusión en medio, ya que dice en el versículo 9, podemos leerlo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí es como que hace una pausa el apóstol Pablo, haciendo un paréntesis, y después Pablo continúa con los argumentos de la vida de un verdadero cristiano, y que este verdadero cristiano va a tener una seguridad de salvación. Entonces, en el versículo 12 dice también, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, con este verso Pablo continúa respondiendo él, ¿por qué no vivimos conforme a la carne? Entonces, en el versículo 13 hace lo mismo, ¿no? Y dice, porque vivir conforme a la carne es ¿qué? Es la muerte. Y así, hermanos, nuevamente lo repito, que como se dan cuenta, el apóstol Pablo está respondiendo el por qué y por qué y por qué. Y ahora, después de entender este contexto como introducción, para adentrarnos a los versículos que nos toca hoy, en el versículo 14, podemos ver y podemos leer nuevamente. ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, si se dan cuenta aquí, alguien que es guiado por el Espíritu es como un resultado, ¿verdad? Alguien que es guiado por el Espíritu es obvio que es un hijo de Dios y por lo tanto no puede vivir en la carne. Es algo como se conoce o como se le diría, como agua y aceite, como muchos mencionan. Estos no pueden estar juntos. Alguien que es guiado por el Espíritu nunca va a poder tener una vida práctica de pecado. Y si es que pasa eso, pues lamentablemente esta persona no es un hijo de Dios. Y aquí el apóstol Pablo es contundente al decirnos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque ¿qué relación tiene la luz con la oscuridad? Como la Biblia misma nos menciona. ¿Qué relación tiene el diablo con Dios? No tiene ninguna relación. Es igual esto, hermanos, es igual el pecado, vivir en una vida de pecado y vivir conforme al Espíritu. Son cosas totalmente diferentes y que se contraponen. Para entender mejor este versículo, la pregunta es, ¿cómo alguien es guiado por el Espíritu? Y les animo a que se hagan esa pregunta, hermanos. ¿Cómo alguien es guiado por el Espíritu? Y sé que hoy en nuestra época tenemos, o la mayoría de las iglesias tiene un concepto muy errado y muy equivocado de lo que es ser guiado por el Espíritu. Pero para entender mejor este versículo, como les decía, la pregunta clave es esa: ¿cómo alguien es guiado por el Espíritu? Y una persona que es guiada por el Espíritu es alguien que va a dar la gloria a Dios, va a dar la gloria siempre a Cristo. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 16. Les pido que me puedan acompañar a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 13 al 14. Y la palabra de Dios dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué dice el versículo 14, hermanos? Él me glorificará. Por eso es que les mencionaba cómo alguien es guiado, cómo alguien se da cuenta que es guiado por el Espíritu de Dios. Es que va a dar la gloria a Dios.
¿no? Porque aquí el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. Y dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, y Él me glorificará. Es decir, cuando venga el Espíritu de Dios, lo que va a ser guiarte a la verdad, y esa verdad va a hacer que tú des la gloria a Dios. Esa es una marca de cómo es que te das cuenta que estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y como segundo punto, respondiendo a la pregunta, ¿cómo alguien es guiado por el Espíritu? Es que una persona cristiana y que ha puesto su fe va a llevar frutos o actitudes piadosas. Eso lo podemos ver también en Gálatas capítulo 5. Y este pasaje es muy, muy conocido. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, como les decía, hermanos, como segundo punto, un verdadero cristiano o alguien que es guiado por el Espíritu va a llevar estos frutos. Es inevitable que tenga estos frutos. Es como si fuéramos un árbol que nunca va a dar frutos, eso es imposible. Un árbol siempre va a tener un fruto, y si no tiene fruto es porque este árbol se está muriendo, es porque este árbol se está secando. Es lo mismo con un cristiano que no da frutos. Dudo mucho que en verdad sea un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios y alguien que está siendo guiado por el Espíritu. Y es lo que Pablo nos está tratando de explicar en estos versículos. Y como les mencioné en Gálatas, Pablo nos da una lista, por así decirlo, de los frutos del Espíritu que uno da cuando es cristiano. Entonces, acá debe aclararse algo importante, hermanos. Que alguien podría decir que estos frutos mencionados en Gálatas también lo pueden o lo hacen personas incrédulas, ¿verdad? Hay personas que dicen, pero alguien incrédulo igual tiene, qué sé yo, tiene bondad, tiene mansedumbre, tiene paciencia, es paciente, etc. Pero es algo muy diferente un cristiano y un incrédulo. ¿Por qué? Por el primer punto que les había mencionado. Un cristiano siempre hace las cosas para dar la gloria a Dios. Un incrédulo, si bien digamos que es paciente o que tiene paciencia, hace esto o tiene este fruto no para dar la gloria a Dios, simplemente es porque sí. No tiene una visión, por así decirlo, mayor como nosotros para decir esto es para el Señor, esto es para mi Creador. Los incrédulos no tienen eso. Entonces, volviéndonos a nuestro pasaje en Romanos, nuevamente, ¿no? Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, hermanos, más o menos déjenme ponerles un ejemplo. Quizá no es tan exacto. Es como si fuera un ciego. Un ciego obviamente no sabe por dónde ir, necesita una guía, necesita alguien que le diga es por allá, o aquí hay algo, aquí hay una obstrucción, aquí tienes algo por el cual te vas a caer. Es así como también el Espíritu de Dios nos guía. Es como tú estuvieras guiando a un ciego y el que le está guiando obviamente no está ciego y le está guiando y le está diciendo es por acá, pero este ciego también tiene la libertad de decir yo me voy por el otro lado. Es por eso que no quiero que malentiendan y digan, entonces los cristianos son perfectos. No, por eso es que la misma Biblia nos dice que el espíritu se entristece. Porque muchas veces nosotros pecamos, porque no nos dejamos guiar a veces por el espíritu, no nos dejamos mostrar o no dejamos seguir ese camino que el Espíritu mismo de Dios nos muestra. Simplemente seguimos lo contrario. Por lo tanto, seguir lo contrario es ir en contra de Dios mismo y el resultado es el pecado. Y ahora, hermanos, aquí haciendo un paréntesis, si se dan cuenta y si ustedes leen todo el capítulo, como les mencionaba, el apóstol Pablo una y otra vez menciona el Espíritu.
El Espíritu y el Espíritu y el Espíritu. Y algo que me llama la atención y que me llamó la atención al estudiar estos pasajes es que muchas falsas iglesias dicen que son guiados por el Espíritu de Dios porque simplemente se caen, tiemblan, lloran, vomitan, no se dan vueltas, gritan, hablan lenguas, corren, saltan, etcétera. Ustedes ya conocen, hermanos, nuestra ciudad, nuestro contexto. Y muchas personas, de hecho, yo he estado en una de esas iglesias, ¿no?, donde decían que las personas que son guiadas por el Espíritu hacen este tipo de cosas. Que si yo doy vueltas, si yo empiezo a correr por la iglesia y grito y hago este espectáculo, es porque estoy siendo guiado, estoy siendo llenado por el Espíritu de Dios. Pero como les mencionaba, si se dan cuenta, aquí el apóstol Pablo en ningún momento menciona ese tipo de cosas. En ningún momento dice Pablo, eres guiado por el Espíritu si es que te caes, si es que gritas o si es que haces alguna de este tipo de cosas. Incluso en la misma epístola a los Gálatas, Pablo nos dice cuáles son los frutos y en ninguno de estos frutos encontramos ese tipo de cosas. Ahora, por si fuera poco, hermanos, el verbo que acá usa Pablo, que dice, cuando dice, porque todos los que son guiados, este verbo guiados en griego, que es ago, está en un tiempo presente indicativo. Ahora, ¿qué significa que esté en presente indicativo? Esta forma de verbo en el griego significa que es una acción continua, es alguien que es verdaderamente hijo de Dios, es continuamente guiado por el Espíritu. Entonces, si se dan cuenta, es algo inconsistente lo que hacen muchas de estas iglesias. Dicen que son guiados por el Espíritu, pero esa guía que ellos dicen es como si les durara una hora. En todo ese lapso de que están corriendo y no sé cómo no se cansan, pero van corriendo toda una hora y es como si en esa hora dijeran ellos, en esa hora solo estamos siendo guiados. Pero después que pasa eso, pues parece que no. Pero si estudiamos el mismo léxico griego, nos damos cuenta de que el verbo guiado es algo presente, es algo continuo en la vida de un cristiano, es algo que normalmente hacemos, que nunca va a parar de hacer. Si bien vamos a caer, vamos a pecar, vamos a seguir siendo guiados continuamente por el Espíritu de Dios. Ahora, otra cosa que aclarar, hermanos, acá. El texto habla de ser guiados y no así de ser protegidos. ¿Por qué? Porque sé que también ustedes muchas veces han escuchado este tipo de cosas, que piensan que cuando uno se convierte al cristianismo, cuando uno pone su fe en Cristo, piensan que va a ser un mundo de rosas, un mundo de flores, un mundo de prosperidad, donde no va a pasar nada, van a ser prósperos, como dicen, en prosperidad, ya no recuerdo bien el lema que manejan, próspero y en victoria creo que es. Entonces, muchas personas manejan este tipo de cosas para decir que cuando son cristianos no les va a pasar nada, pero no es así, hermanos. Pablo, concluyendo esto mismo, vamos a ver que vamos a padecer. Ser cristianos conlleva un padecimiento y un sufrimiento también. No es que vamos a vivir una vida próspera y una vida en la que no tengamos problemas ni aflicción. Y es obvio, hermanos, si vemos la vida misma de los apóstoles, es obvio que vamos a pasar aflicción. Y es ahí donde incluso Dios nos va a probar y va a probar nuestra fe, si en verdad hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y eso es lo que quería mencionar para aclarar eso. Ahora, hermanos, el Espíritu de Dios no simplemente indica el camino, como el ejemplo que les puse del ciego, sino también dirige e influye al creyente. Eso tienen que tomarlo también en cuenta. El Espíritu de Dios es como si por si acaso no es que te habla audiblemente y te susurra al oído, no, sino es una guía en la que te dice en tiempos de tentaciones donde se ve más esto. En tiempos de tentaciones donde tú dices, y si eres cristiano te ves en el problema de decir, o es que peco o es que quiero agradar a Dios. Y ahí, si tú eres un verdadero cristiano, estoy seguro que muchos han sentido eso. Cuando están en una situación, en una tentación, hay ese lapsus, ¿verdad? De decir, si voy por aquí, voy en contra de Dios, si voy por acá, agrado a Dios.
Y lo más hermoso, y sé que a muchos les ha pasado, es cuando pasan la tentación y deciden agradar a Dios y desechar el pecado, es cuando sienten gozo, se sienten gozosos y dicen gracias Dios. Y eso es a lo que les mencionaba en el punto 1, de dar la gloria a Dios, porque cuando uno vence al pecado, se siente gozoso y dice gracias Señor, porque si no fuera por ti, yo no hubiera podido pasar esta tentación. Entonces así es como el Espíritu de Dios nos guía. Y siguiendo al siguiente versículo que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora, hermanos, si se dan cuenta acá, el apóstol Pablo nos está diciendo que, dirigiéndose a la audiencia, a la iglesia de Roma, les está diciendo que no han recibido el espíritu de esclavitud. Y este espíritu de esclavitud que produce un temor. Entonces, adentrándonos a ese versículo, alguien que no es cristiano obviamente tiene un espíritu de esclavitud. Pero la pregunta acá es, ¿qué es recibir o qué es tener un espíritu de esclavitud? ¿Qué significa tener eso? Como les decía, es prácticamente un incrédulo. Pero Pablo nos aclara esto en Gálatas nuevamente, en Gálatas capítulo 4. Les pido que puedan acompañarme a Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7. Y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, y si leen todo el capítulo entero, Pablo está haciendo referencia a cómo es que hemos puesto, o qué pasa cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Y es lo que Pablo dice acá, es que ya no eres esclavo, sino ya eres un hijo de Dios, ya no eres un esclavo más. Entonces, esto responde a la pregunta, ¿qué es tener un espíritu de esclavitud? Entonces Pablo nos habla de la misma idea de un esclavo y de alguien adoptado, como en Romanos capítulo 8. Y en base al contexto, Pablo en Gálatas, como les decía, nos habla de que esa persona esclava es porque está bajo la ley, es decir, no ha sido redimida. Entonces, por lo tanto, diríamos que el tener un espíritu de esclavitud es estar bajo la ley, prácticamente alguien incrédulo, alguien que no ha sido redimido por Dios. Y ahora la otra pregunta, para entender mejor este versículo en Romanos 8, es ¿por qué si alguien tiene este espíritu de esclavitud está en temor? Y quizá a muchos se les está viniendo a la mente lo que dice Proverbios, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero Pablo está haciendo acá una distinción y no se está refiriendo al temor el temor cristiano y el temor incrédulo son totalmente diferentes. Pero acá Pablo está haciendo y diciéndonos que esta persona que tiene este espíritu de esclavitud está en temor. ¿Y qué significa eso? Estar en temor porque lo único que le espera es el juicio e intenta salvarse por sus obras. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que en el amor, si somos regenerados en el amor, Juan nos está diciendo que no hay temor. Es decir, el cristiano no tiene este temor que Pablo está haciendo referencia. Pero ¿a qué temor está haciendo referencia Pablo? A cuando un incrédulo está por morir, está agonizando y dice, y incluso en las películas podemos ver esto, que los incrédulos dicen, perdón Dios, he hecho todo mal, perdóname. Es porque tienen y en su conciencia saben que si mueren ya no hay más oportunidad y si mueren se van a ir al infierno, a la condenación eterna.
Y ustedes saben esto, hermanos, como les decía, en las películas mismas vemos esto, ¿no? Que está una persona por morir, está agonizando y lo que dice es arrepentirse y dice, perdón Señor, he pecado contra ti y perdóname porque no quiero ir al infierno. Y es eso lo que es esa cosa que tienen los incrédulos, que es ese temor, ese miedo de ir a la condenación y al juicio de Dios. Es ese temor al que está haciendo referencia acá el apóstol Pablo. Y obviamente dice que un cristiano no tiene este espíritu de temor, no tiene este espíritu de esclavitud. Entonces, un cristiano más bien está gozoso, como el apóstol Pablo mismo, ¿verdad? Que él decía, la muerte, ¿no? Sórbida es la muerte, dice, que la muerte no tiene nada contra mí, yo prefiero morir, digamos. ¿Para qué? Para irme con mi Señor. Incluso muchos de los cristianos oran así, dicen, Señor, volvé ya. ¿Por qué? Porque este mundo se está yendo a la inmoralidad completa, a la inmoralidad como en Sodoma y Gomorra. Por eso muchos cristianos piden y dicen, Señor, vuelve ya. Y siguiendo, hermanos, en el versículo 15, después de que Pablo nos dice que un cristiano no puede tener este espíritu de esclavitud y un cristiano no puede estar otra vez en temor. ¿Por qué? Porque habéis recibido el espíritu de adopción. Habéis recibido el espíritu de adopción. Entonces Pablo claramente nos confirma que la iglesia en Roma eran hermanos regenerados y hermanos que han puesto su fe en Cristo. Ahora, lo interesante de Pablo es que menciona al Espíritu como la persona por la cual nosotros podemos clamar, podemos rogar, podemos pedir, podemos suplicar. ¿Y qué suplicamos? Como dice acá el apóstol Pablo, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, sé que muchos han escuchado este término Abba Padre, ¿verdad? Este término es muy conocido en la Biblia, incluso hay debates por ahí. Pero el término Abba Padre, hermanos, incluye muchas cosas y tiene mucho significado. Porque alguien que clama de esta manera es que tiene un corazón renovado, un corazón regenerado. ¿Por qué? Esta palabra que Pablo usa, la está usando en un contexto en el que los hebreos lo usaban o en que los niños se dirigían a su padre cuando estaban en algún peligro. Cuando los niños estaban, por así decirlo, en peligro o estaban en una dificultad, gritaban Abba, Abba, que significa, la traducción, bueno, esta es una discusión, pero significaría papá, papá, ayúdame. Y si se dan cuenta, hermanos, dándoles ese ejemplo, es lo que Pablo está intentando decirnos, que somos hijos. Cuando alguien es hijo, tiene esa confianza, tiene esa relación íntima con su padre. Ustedes no le dirían a cualquier persona papá, o no se dirigen a cualquier persona como su padre, sino lo hacen hacia su propio padre, que es con el que tienen una relación muy cercana, una relación de padre e hijo, y es lo que Pablo acá está tratando de decirnos, que tenemos una relación con Dios mismo como padre e hijo. Ahora, este término, hermanos, Cristo mismo lo usó en Marcos 14. Pero, ¿cuál era el problema? El problema era que los fariseos mismos se rasgaban las vestiduras y decían, ¿cómo este hombre se va a dirigir a Dios como Padre? Ahora, ¿por qué? Porque este término los fariseos decían que era algo irrespetuoso, era algo que iba en contra de Dios incluso, pero Cristo mismo lo llama Abba, Padre. ¿Por qué? Porque tenía una relación íntima con su Padre. Y asimismo nosotros podemos llamarlo Abba Padre, podemos clamar a Él. ¿Por qué? Porque nuevamente en el verso 14, lo que ya nos dice Pablo, porque somos guiados por el Espíritu de Dios, y los que son guiados son hijos de Dios. Es decir, solo los hijos pueden clamar Abba Padre. Como les decía, no cualquiera puede ir a una persona y decirle Abba Padre, porque no es su padre, ¿verdad? Necesita una relación íntima, no cualquiera puede hacer eso. Y adentrándonos al siguiente versículo donde dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, hermanos, aquí el punto principal y la esencia está en que el Espíritu Santo de Dios nos capacita, nos guía, nos testifica de que somos hijos de Dios. Es decir, que tenemos una seguridad de salvación por medio del Espíritu Santo. Y esto no sucedería, hermanos, si no fuéramos hijos que los que tienen al Espíritu de Dios morando en nosotros. Si se dan cuenta, el apóstol Pablo dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso prácticamente nos ayuda a entender de que un cristiano puede tener seguridad de salvación. Un cristiano puede estar seguro de que es salvo. ¿Por qué? Por lo que Pablo mismo nos dice acá, porque el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Ahora, nuevamente, no significa que viene una voz audible y te dice o te susurra que sí, que tú eres. No, como ya les mencioné anteriormente, vemos los frutos que el Espíritu produce en nosotros, vemos nuestra vida, vemos incluso cómo es que nosotros actuamos ante una situación de tentación. Si ustedes, hermanos, tienen una lucha con la tentación de decir, quiero agradar a Dios, pero estoy en tentación, y también mi deseo es agradar a la carne, como Pablo dice, lo que no quiero, eso hago, muchas veces estamos en esa situación. Entonces, cuando ustedes, hermanos, se ven en esa problemática, en esa dificultad, tengan, hermanos, casi por seguro de que son hijos de Dios. Porque un hijo de Dios, uno que no es regenerado y uno que no es hijo de Dios, no tiene este problema, no tiene esta dificultad. Alguien que no es regenerado por Dios simplemente peca y no le importa agradar a Dios, no le importa ir en contra de los mandamientos incluso de Dios, no le importa dar la gloria a Dios, simplemente peca y se goza en su pecado. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta de cómo es que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, en este versículo Pablo usa un contexto más a la región de Roma, ya que alguien que es adoptado en esa cultura era alguien que por ende merecía toda la herencia y no era apartado de este beneficio. Entonces, en el contexto romano, hermanos, lo que necesitaban las personas para ser adoptado, necesitaban 7 testigos. 7 testigos de buen testimonio para que digan, sí, esta persona puede adoptar a este niño, o incluso no solo se adoptaba niños, sino se adoptaba también a personas adultas. Y no solo era la adopción a niños en el contexto romano. Pero lo interesante acá, y sé que ustedes en el Antiguo Testamento conocen que el primogénito era el que llevaba todo, ¿verdad? Era el que llevaba la herencia mayor. Pero, ¿por qué Pablo está haciendo referencia al contexto romano acá? Por el siguiente versículo que Pablo nos va a mostrar. Porque un hijo de Dios, por ende, va a ser adoptado. Es alguien que ya puede ser llamado hijo porque Dios lo ha adoptado. Entonces, a eso es lo que se está haciendo referencia incluso el apóstol Pablo. Y si se dan cuenta, dice, el Espíritu mismo da testimonio. Y es lo que les mencionaba, que en el contexto romano se necesitaba 7 personas. Pero acá Pablo nos dice que Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios, da testimonio de que somos hijos de Dios, somos adoptados por Él. Y es lo que se entiende más en el siguiente versículo, diciendo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Como les mencionaba, hermanos, el versículo 16 está muy conectado al versículo 17, porque si se dan cuenta, les decía, en el contexto romano, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos 7 testigos. ¿Para qué? Para que un hombre pueda adoptar a alguien. Y en el versículo 16 el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu mismo es este testigo, Él da el testimonio. Y en el versículo 17 nos dice Pablo, y si hijos, también herederos. Ahora Pablo en este versículo, en esta sección nos muestra los beneficios que tenemos cuando
cuando las evidencias están presentes. Si se dan cuenta, los anteriores versículos que he mencionado son las evidencias que un cristiano da, las evidencias externas que un cristiano inevitablemente tiene hacia el pueblo de Dios, o incluso hacia el mundo mismo, hacia los incrédulos mismos, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, en todo lado. Este hombre que ha sido regenerado por Dios siempre va a mostrar estas evidencias. Y estas evidencias en los anteriores versículos, ya adentrándonos en el versículo 17, Pablo nos muestra los beneficios que uno tiene. Entonces Pablo habla, como les decía, en un contexto romano, ya que un hijo adoptado no siempre eran de niños o no siempre adoptaban bebés, sino tenían y obtenían el derecho de todos los beneficios de un hijo natural. Es decir, en el contexto romano, alguien que era adoptado recibía todas las cosas materiales que su padre les dejaba, sin distinción. No había distinción del hijo natural y del hijo adoptado. Los dos recibían por igual. Y lo que Pablo acá nos está diciendo es que también somos herederos de Dios. Ahora, hermanos, aquí quiero hacerles una pregunta y quiero que también ustedes se hagan esta pregunta. ¿De qué somos herederos? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿De qué somos herederos? Ok, hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos creído que Él ha muerto, ha resucitado al tercer día, pero ¿de qué somos herederos? ¿De qué es lo que Pablo nos está hablando acá? ¿Qué vamos a heredar? Y para responder esa pregunta, les pido que me puedan acompañar a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 34. Y dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué es lo que Cristo mismo nos está diciendo? ¿Qué es lo que Cristo mismo nos está diciendo, hermanos, que vamos a heredar? Nos dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde la fundación del mundo. Dios ya sabía, cuando ha creado todo este universo, quiénes van a recibir esta herencia. Ese es uno, hermanos, de lo que vamos a recibir o de qué somos herederos. Ese es un punto. ¿Cuál es el otro punto? Que también somos herederos del mundo. Hemos visto en Mateo, ¿verdad? Recuerden siempre eso, hermanos, que vamos a heredar el reino preparado para vosotros. Ahora, en Romanos capítulo 4, versículo 13, Pablo nos dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La descendencia de Abraham, hermanos. ¿Quiénes somos hijos de Abraham? Como Pablo y Cristo mismo nos dice: los que ponen su fe en Cristo. Ellos son los verdaderos descendientes de Abraham. Y acá, hermanos, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en la misma epístola? Que somos herederos del mundo. Entonces, ¿de qué somos herederos? Nuevamente, como segundo punto, somos herederos también del mundo. Y ahora, como tercer punto y el más importante, acompáñenme a Salmos, capítulo 73, que lo hemos leído en el tiempo de alabanza. Salmos 73, versículo 25. Y el salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos, ¿por qué mencioné o por qué dije que esto es lo más importante? Porque la herencia misma que vamos a recibir, hermanos, es Dios mismo. Es que vamos a llegar ahí y lo único que vamos a desear, como dice el salmista: nada de ti voy a desear, fuera de ti nada voy a desear, ni siquiera lo creado.
Sé que muchas veces nos hemos visto, qué sé yo, películas o incluso dibujos donde nos pintan que el cielo va a haber calles de oro, no sé, creo que incluso ponen chocolates o algo así. Y las personas muchas veces se imaginan eso, ¿verdad? Vamos a ir al cielo a conocer las calles de oro, los arcoíris y todo. Pero no, hermanos, todo lo creado nos va a llevar a decir, como el salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo. Todo lo creado nos va a llevar a dar la gloria a Dios. Cuando estemos allá con el Padre, vamos a ir y dar la gloria a nuestro Señor. Ahora, si uno de ustedes piensa que yendo al cielo o quiere ir al cielo y quiere conocer las calles de oro, qué sé yo, todas las cosas o la tierra renovada, hermanos, tengan cuidado. Puede que se estén haciendo un ídolo de eso. Porque ¿cómo pueden desear algo creado y no a su creador? Al Señor omnipotente que ha hecho esas cosas, omnisciente, al poderoso y al Rey de Reyes. ¿Cómo no vamos a desear a Dios mismo y desear algo que ese Dios y ese Creador lo ha creado? Tengan mucho cuidado, hermanos, con eso, como les decía. Y es como el Salmo 73, nuevamente les repito, fuera de ti, nada deseo. Lo único que vamos a desear allá con Dios es a Dios mismo. Es dar la gloria a Dios, es dar la alabanza a nuestro Señor. Y siguiendo con lo que Pablo nos dice en el capítulo 8, en el versículo 17, nos dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si se dan cuenta, hermanos, hay algo curioso acá. ¿Por qué Pablo diría coherederos con Cristo? ¿Por qué añadiría esto extra? Porque creo que, no sé, sería suficiente decir son herederos de Dios. Y ya sabemos que vamos a heredar, ¿verdad? Pero ¿por qué Pablo estaría añadiendo somos coherederos con Cristo? Ahora, hermanos, esto es porque no debemos olvidar que Cristo es el Hijo por excelencia del Padre. Es el Hijo, por así decirlo, natural de Dios. Es por el que se han hecho las cosas. Entonces, Él no es alguien adoptado como todos nosotros lo somos, porque hemos visto, ¿verdad?, que somos adoptados. Él es el heredero natural y por quien fue creado todo. Y en Hebreos podemos ver eso, hermanos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, ¿por quién se hizo, hermanos, el universo? Por Cristo mismo. Él es el heredero, como les decía, natural. Pero por la misericordia de Dios, por su gran amor que nos ha tenido, Dios nos adopta como hijos y nos llama coherederos con Cristo. Y Cristo mismo dice en Juan 17, versículo 22, que se los voy a leer. Juan 17, versículo 22. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermano, dice, la gloria que me diste yo les he dado. Hermano, por la misericordia, por el amor de Dios, Dios mismo nos ha compartido esa gloria, Dios nos ha dado. Como les mencionaba, por eso es que Pablo dice que somos coherederos, porque Cristo es el centro, Cristo es el Hijo natural, Cristo es por lo que se ha hecho todo, Cristo va a heredar todo, pero por su misericordia nos ha dado también a nosotros esa herencia. Pero aquí hay algo curioso. ¿Por qué? Porque Pablo, si se dan cuenta, nos está hablando del cielo, de que heredamos esto, somos coherederos. Ok, qué hermoso. Y sí, hermanos, suena hermoso y maravilloso.
pero es como si Pablo nos trajera y pusiera los pies en la tierra y nos dice, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Muchas personas, como les decía al principio, no toman en cuenta esto y dicen, voy a ser cristiano y voy a tener una prosperidad toda mi vida, me van a venir, qué sé yo, autos, voy a tener todo en esta vida y no va a pasar nada, ni siquiera me voy a enfermar, y si me enfermo, pues debe ser porque estoy en pecado o cosas así. Pero no, hermanos, el apóstol Pablo dice, si es que padecemos juntamente con Él, somos coherederos y somos herederos de Dios, somos hijos de Dios. Si sufrimos, si nuestro Señor mismo ha sufrido, ¿cómo nosotros no vamos a sufrir? Y les invito, hermanos, a tomar muy en cuenta esto, porque hay muchas personas que tienen un pensamiento muy errado y creo que sinceramente es la ignorancia de leer la escritura y la palabra de Dios. Porque Pablo es muy claro aquí al decirnos si es que padecemos juntamente con Él. Y curiosamente, hermanos, ustedes se van a dar cuenta que en el Nuevo Testamento, cuando Pablo o los demás escritores nos hablan de la gloria que vamos a tener, de lo que vamos a heredar, siempre se menciona que vamos a padecer y vamos a sufrir. Siempre mencionan eso. ¿Y por qué? Porque esa es una marca de un cristiano verdadero. Ahora, hermanos, no es que nosotros tenemos que ser ejecutados o crucificados al revés, como los apóstoles, no. Ustedes pueden padecer de muchas formas, pueden sufrir de muchas maneras. Les pongo un ejemplo, si están en su trabajo y ustedes quieren dar la gloria a Dios y quieren abstenerse de mentir o de dar un informe quizá, qué sé yo, que hayan cambiado un numerito y su jefe les dice, firma nomás, no pasa nada, y ustedes le dicen, no, porque va en contra de mis principios, va en contra de mi Dios, porque no puedo mentir. Esta es una forma de padecer, hermanos, porque muchos incluso cuentan, ¿verdad?, que han perdido incluso sus trabajos por este tipo de cosas, por simplemente no hacer una firma. Y ahí es, como les digo, un tiempo de tentación mismo, porque es tu trabajo, yo lo entiendo. Pero ¿dónde está, hermanos, nuestra confianza? ¿En nuestro Señor o en alguien que simplemente nos va a dar cosas terrenales? Y esa, como les digo, hermanos, es una forma de padecer. Y hay muchas formas. Yo sé que quizá ustedes cada uno de ustedes ha tenido una experiencia diferente, pero pueden padecer de diferentes maneras por Cristo, por el Señor mismo, por querer agradar, por, como les decía al principio, por querer dar la gloria a Dios. Ustedes pueden padecer de muchas maneras. Y vamos a sufrir, hermanos, como les mencionaba y les repito, vamos a sufrir por el nombre de Cristo. En Romanos capítulo 5, versículos 2 y 3, que también ya se ha enseñado esto, Pablo nuevamente nos dice, ¿no?, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Se dan cuenta, hermanos, como les decía, que siempre cuando hablan de la gloria futura, siempre se nos menciona el sufrimiento o el padecimiento que vamos a tener? Por eso es como si los apóstoles, guiados por el Espíritu de Dios, nos trajeran o nos hicieran pisar tierra, porque muchos, y nuevamente lo repito, dicen que si uno es cristiano no debe tener padecimientos o dolores o enfermedad o muchas de esas cosas, pero lo que el apóstol Pablo nos dice es todo lo contrario. Y después de decirnos que vamos a padecer juntamente con Él, nos dice para que juntamente con Él seamos glorificados. En el reino de los cielos vamos a ser glorificados en cuerpo, hermano, así como Cristo ha sido glorificado. Ese día va a ser algo glorioso, va a ser algo maravilloso. Y las palabras mismas del Señor en Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, qué glorioso y qué grande va a ser ese día cuando Dios mismo, el Rey de Reyes y Creador, nos diga, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes. Esto creo que, hermanos, es algo
una promesa muy grande y muy hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Y el Salmo 73, el mismo Salmo que hemos leído en el versículo 24, dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y esto es por la pura misericordia y el amor de Dios que nos ha compartido, y es que por eso somos coherederos con Cristo. Y ahora concluyendo, hermanos, y para concluir, los hijos de Dios que viven conforme al Espíritu son aquellos a los cuales Dios va a decir, acompáñenme a Mateo 25. Mateo 25, versículo 20 al 21. Y dice así: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, los hijos de Dios son los que vamos a recibir estas palabras. Imagínense el Dios mismo, el Creador mismo, que te diga: buen siervo fiel. Me has sido fiel en lo que te he dado. Buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Pero, hermano, los que viven conforme a la carne y los que no son hijos de Dios y los que no van a heredar lo que Pablo nos ha estado hablando, es lo que Cristo nos dice en el versículo 30 de este mismo capítulo de Mateo, en el Mateo 25:30, que dice: y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este tipo de personas, hermanos, son personas hipócritas que creen ser cristianas y tener salvación, pero al final Dios los va a echar fuera por haber dado frutos que naturalmente un cristiano, por no dar frutos que un cristiano naturalmente da. Un árbol, como les mencionaba, con frutos, no un árbol seco, sin nada. Un árbol seco que no da frutos es lo que Dios les va a decir a estas personas: siervo inútil, fuera de mi vista. Y hermanos, si alguien vive de esta manera equivocada e hipócrita, le animo a que pueda arrepentirse. Le animo a que pueda examinarse uno mismo si en verdad está en la fe en Cristo. Si en verdad ve estas marcas que el apóstol Pablo nos da en Romanos capítulo 8. Si vemos los frutos de lo que hemos leído en Gálatas. Si en verdad somos hijos de Dios. Si en verdad queremos dar la gloria a nuestro Señor. No quiera Dios que llegue ese día y el Señor mismo te diga: fuera, siervo inútil. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, nuevamente por este día que nos das y por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a mantener esta tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a meditar. Guíanos, Señor, a ser siervos fieles y que ese día puedas decirnos que podamos entrar en tu gozo, Dios mío. Ayúdanos, Padre, en este mundo que tenemos tanta aflicción, que vamos a sufrir, Señor, lo sabemos, pero te rogamos que puedas ayudarnos. Te rogamos, Señor, que puedas guiarnos en todas las actividades, en todas las cosas que tengamos, porque sabemos, Señor, que tú nos has adoptado como hijos y somos herederos de ti. Y cómo no darte la gloria a ti, Señor, porque como dice el salmista, fuera de ti nada deseamos, Señor, sino solo darte la gloria y la honra. A ti por los siglos de los siglos, Señor. Gracias nuevamente por este tiempo que nos das, Dios mío, y te entregamos también el tiempo de la reunión del día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.